Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial de Relux. Vamos a iniciar conociendo el software, viendo cómo se puede trabajar y cómo lo pueden utilizar ustedes en su proyecto. Tenemos en pantalla nuestra pantalla de inicio. Cuando ustedes abran el Relux por primera vez, les aparecerá una pantalla similar en donde les abrirá esta ventana que les solicita la actualización de las diferentes bases de datos de los luminarios. Recordemos que el Relux es un programa libre, por eso es gratuito, debido a que existen diferentes empresas, estas que tenemos aquí en la lista, que son patrocinadores y ofrecen como base de datos las luminarias de estas fábricas que estas fábricas producen. Por eso es que inicia solicitándonos si queremos hacer la actualización de una o todas estos elementos de la base de datos. En nuestro caso, siempre que les aparezca esta ventana, que abrirá siempre al principio que inicien el programa, pues bastará con que la cierren, no es necesario que hagan ningún tipo de actualización y entonces se encontrarán con esta primera pantalla. Esta pantalla de inicio nos da las diferentes opciones para realizar un nuevo proyecto. El software nos permite realizar proyectos para espacios interiores y para espacios exteriores y nos ofrece también algunas herramientas como el tener alguna referencia de un plano de AutoCAD o una imagen que nos puede servir justamente para tener esa base de dibujo cuando estamos construyendo el modelo. Hay algunas otras opciones que podremos ver posteriormente, pero estos elementos del desarrollo de un ambiente interior o un ambiente exterior y las bases de AutoCAD o de un dibujo, pues son las que principalmente estaremos utilizando. En nuestro caso, como tenemos ya un modelo construido para este proyecto, pues bastará con abrir ese modelo, no vamos a iniciar de cero. Entonces tendrán ustedes que buscar o ir a la carpeta donde grabaron el archivo RO modelo. Recuerden que es la base que tenemos de diseño para desarrollar nuestro proyecto. Una vez que abran el archivo, pues les deberá de aparecer una pantalla similar a esto. Vamos a hacerlo un poco más grande y podrán ver que en este caso, este modelo se construyó con una base de AutoCAD. Todos estos elementos de mobiliario corresponden a esa base de AutoCAD y sobre esto se construyó el modelo. En la parte inferior, ¿sí? En la esquina inferior derecha, tenemos algunos comandos de visualización. Nosotros tenemos activado actualmente la vista en plano de la planta, que es esta imagen que tenemos presente. Pero tenemos también una opción para ver el modelo en 3D. Esta visualización, como cualquier software, ¿no?, de renderización, pues nos permite observar nuestro modelo en 3 dimensiones. En este caso, podremos ver que tenemos los elementos del perímetro, los muros exteriores. He insertado también ya algunos muros interiores y del lado de la fachada principal, estos elementos de ventana. Entonces tenemos en este modelo tres elementos constructivos. El modelo como tal, que está representado por todo lo que es el perímetro. En una de las fachadas, estos elementos, que son las ventanas, lo que sería nuestro aparador y lo que es el acceso, y unos muros interiores. Cada uno de estos elementos puede ser modificado en sus dimensiones, en sus acabados. ¿Sí? Lo que tenemos aquí en pantalla es, digamos, la información estándar con la cual trabaja el programa. Entonces, esta sesión la vamos a dedicar a ver cómo podemos modificar este modelo, cómo lo podemos complementar y cómo lo pueden ustedes adaptar a sus propios diseños. Realmente de este modelo lo que les va a servir es el perímetro, la primera parte, ¿sí?, junto con lo que son las ventanas y los aparadores, pero
seguramente necesitarán ustedes modificar o eliminar estos muros interiores. El segundo aspecto importante del programa es que tenemos, y se van a encontrar del lado izquierdo, este menú, ¿no? Este es el menú del proyecto, o esta ventana de menú del proyecto, donde vamos a encontrar todos los elementos que van conformando nuestro modelo. Podemos ver que tenemos lo que es el perímetro, y esto lo encontramos en esta parte que dice espacio. Si revisamos este listado, bueno, tenemos el elemento del suelo, que viene en un gris oscuro, tenemos el techo, en segundo lugar, y luego tenemos una serie de paredes. Voy a cerrar un momento esto. Tenemos 12 paredes, 12 muros, que los podemos identificar, ¿sí?, a través de esta nomenclatura. Este es nuestro muro 1, tenemos el 2, el 3, y así podemos ir dando toda la vuelta. Inclusive vean este tramo pequeño es identificado como un muro 8, y así sucesivamente hasta cerrar el perímetro con la pared número 12, ¿sí? Estas son las 12 paredes que tenemos en este módulo perimetral. Y podemos observar que en la pared 1 tenemos 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Las 2 ventanas. Aquí tenemos una ventana, una segunda ventana, y esta tercera ventana, ¿sí?, que fue construida, ¿no?, para hacer una puerta, ¿sí? Se modificaron las dimensiones, pero se identifica como ventana porque es un elemento transparente, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Si nosotros seleccionamos cada uno de estos, podrán ver cómo nos permite seleccionar, nos identifica cuál es el elemento que corresponde a cada uno de estos. La ventana número 1, la ventana número 2 y la ventana número 3, que sirve como puerta. El software nos permite también incorporar un elemento como puerta y que va a ser identificado aquí como puerta tal cual, nada más que es un elemento sólido. En este caso, como me interesaba mantener la transparencia, decidí hacerlo como si fuese una ventana y simplemente pues modificar la altura para que llegara a nivel del piso. Pueden ustedes ver que físicamente pues es idéntico, ¿no? Tiene las mismas características que la ventana número 1, ¿sí? Tiene su marco y tiene este elemento transparente. Esto corresponde con lo que es el primer y el segundo elemento que les mencionaba, los muros perimetrales y estos elementos de ventana. Todo esto lo podemos encontrar dentro del espacio número 1. Tenemos además un elemento o una serie de elementos identificados como superficie de evaluación. Podrán ustedes notar que aquí tenemos una línea roja que recorre todo el perímetro y que si lo vemos nosotros en nuestra proyección tridimensional, vemos este elemento, ¿no?, que está flotando, está a una cierta altura y que corresponde con esa línea. También podemos observar que en todos los muros, ¿sí?, tenemos estos recuadros. Bueno, estos son los elementos de cálculo, las superficies de cálculo. Si nosotros desplegamos este menú, pues nos volveremos a encontrar un nivel útil, ¿sí? Vean que nos selecciona este elemento que tenemos a una altura. Esa altura es 75 centímetros y se refiere al área de cálculo. Recuerden que hemos mencionado que la superficie de cálculo es esa superficie imaginaria a una altura de 75 centímetros, ¿sí?, y que nos sirve como referencia para evaluar los niveles de iluminación de nuestro proyecto. Ese es el nivel útil. Y también tenemos una serie de proyecciones, ¿no?, en distintos muros, en distintas paredes, ¿sí?, que el programa nos proporciona de manera automática y que sirve justamente para evaluar el nivel de iluminación que tenemos en las paredes. Esto nos puede resultar particularmente útil si nosotros queremos revisar el nivel de iluminación que tengamos, por ejemplo, en esta superficie, si es que estamos considerando un elemento de publicidad o algún elemento de exhibición de productos. Y finalmente tenemos los niveles de iluminación en el techo. Y por último, vemos o mencionamos que tenemos diferentes elementos de muro.
Cada uno de estos prismas, que son las paredes, pues es un objeto de manera particular. Son 5 elementos, veamos que aquí vienen identificados como tabiques de separación. Y de igual manera, nosotros podemos ir seleccionando cada uno de ellos y el programa nos identifica a cuál es la unidad, cuál es la pieza que corresponde a cada uno de estos tabiques de separación. En este caso son 5 tabiques. Si ustedes hacen un doble clic en cualquiera de estos elementos, ¿sí?, podrán ustedes desplegar otra ventana que nos da las propiedades de los elementos o de cada uno de estos elementos que hemos estado mencionando, ¿sí? Aquí podemos ver todas las características que corresponden a este objeto que tengo yo seleccionado. Podemos incluso cambiar nosotros el nombre, ¿sí? Podríamos decir que este es el muro de vestidor. Y entonces, en vez de ser un tabique de separación numérico, bueno, tiene un nombre que nos permitirá identificar con mayor facilidad cuál es el elemento con el cual necesitamos estar trabajando. Nos habla de cuáles son las propiedades de ese objeto, en este caso es un prisma, pero podemos tener diferentes características, ¿sí? Una superficie de medición o de evaluación, ¿sí? En este caso es un prisma. Algunos elementos de control, como el bloquear u ocultar el objeto. A veces esto puede resultar cómodo cuando tenemos muchos elementos y entonces no podemos tener la visualización. Entonces podemos optar por ocultarlo, el elemento sigue presente ahí y va a formar parte de un cálculo de iluminación, pero nos permitirá a lo mejor trabajar de mejor manera. Y el bloquear, pues, es para evitar borrarlo, moverlo, ¿no? Insisto nuevamente, estas funciones pueden resultar útiles cuando tenemos diferentes objetos. Por otro lado, tenemos un sistema de coordenadas que nos va a permitir ubicar los objetos, cualquiera de ellos, de manera muy precisa dentro de nuestro modelo. Noten ustedes que el sistema de trabajo se basa en un sistema de coordenadas. Aquí podemos ver, tenemos nuestro eje de las X, nuestro eje de las Y y nuestro origen. Este punto corresponde al 0, 0, ¿sí? Y pues dependiendo de la dimensión total de nuestro modelo, pues bueno, iremos avanzando en metros, que son las unidades, hasta llegar a este punto, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, la posición de este muro, que es el muro número 4, ¿sí? Vamos a seleccionar la pared 4. No se puede ver. Quería yo que nos desplegara aquí la parte de las coordenadas. No lo tenemos, pero bueno, lo podemos ver con alguno de los objetos intermedios. Aquí podemos ver, seleccioné el muro de separación o el tabique de separación número 2. Podemos ver que se encuentra en la posición o en el eje 5, 0,55, 3, 0,48. Eso quiere decir que desde nuestro origen 0 hasta esta línea es 5.055. Y la base se encuentra en 3.148. Eso quiere decir que aquí está a 3 metros de distancia. ¿Cómo puede resultar útil? Pues, por ejemplo, si yo quiero estar seguro que este muro número 1 y el muro 2 están perfectamente alineados, pues puedo corroborar que ambos se encuentran en el eje o a una distancia de 5.055, 5.055. Pues eso me dice que están perfectamente alineados, ¿sí? Y noten cómo el tabique de separación está en el eje Y 0, es decir, está perfectamente pegado, ¿sí?, a el origen donde está nuestro muro perimetral. Pues tenemos en primer lugar estas coordenadas en X y en Y. ¿Qué es la coordenada de la Z? La altura, ¿sí? Vemos que está en 0, ¿sí? Entonces quiere decir que nuevamente está a nivel del piso. Si yo modifico esta altura y lo llevo a 75 centímetros, que es nuestra altura del plano o la superficie de cálculo, podemos ver, este es nuestro muro,
Perdón, tenía el muro seleccionado, que no quería. Aquí está el muro número 3, ¿sí? Veamos que si yo lo llevo a punto 75, ahí podemos apreciar la altura. Ya está a 75 centímetros, inclusive, bueno, sobrepasa la altura que tenemos. Vamos a regresarlo a una altura 0, y por aquí el otro que tenía seleccionado, que no estaba visualizando, pues fue el que modifiqué originalmente. Vamos a seleccionarlo y llevarlo otra vez a 0. Esta es la información que nos da la posición. Tenemos otros elementos con respecto a la rotación, y esto lo podremos ver mejor desde la planta. Estos muros, este primer muro que tengo aquí seleccionado, es este, nos dice que está rotado 90 grados. ¿Qué sería rotar 0 grados? ¿Cuál sería? Bueno, ahí lo vemos, está rotado 0 grados otra vez respecto al origen. Yo lo quiero de manera vertical con respecto a esta imagen, necesito entonces girarlo 90 grados. ¿Sí? Aquí es muy importante identificar con precisión cuál es el punto de origen de la rotación. ¿Sí? Esto, conforme lo vayan trabajando, lo podrán ir identificando, pero si ustedes seleccionan la opción de mover, nuevamente el objeto, podrán seleccionar el objeto y les marcará los ejes de X y Y para este objeto y su punto de origen, que en este caso vean que esta es la esquina, entonces es el punto de rotación que estaremos utilizando. Pero la rotación la podemos hacer desde diferentes posiciones. Si bien este será el que utilizarán de mayor, prioritariamente, o la mayor número de las veces, quizás ustedes necesiten modificar, ¿no? Girar este volumen en otro eje, en otro sentido. Por ejemplo, que lo quisieran hacer de manera horizontal. Pues aquí es donde están estas opciones. ¿Sí? Vamos a girarlo 90 grados para que vean qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, este eje nos permite hacer otro sentido de giro. ¿Sí? Y lo mismo sucede son en los diferentes ejes que vamos teniendo. ¿Sí? Estos ejes a los que me refiero, con esta función de rotar, podrán ver aquí cómo tenemos los 3 ejes de rotación, ¿sí? Dependiendo de lo que seleccionemos, ¿sí? Este es el que empieza sobre Z, ¿sí? Sobre 0, sobre C90, ¿de acuerdo? Tenemos estas opciones. Eso lo podemos hacer de manera manual o a través de esta función, ¿sí? Funciona de igual manera. Aquí podemos tener esta rotación, ¿sí? En los diferentes sentidos. Lo voy a dejar así para no modificar ahorita nuestro diseño. Y la parte final, lo que dice parámetros, nos da las características de las dimensiones. También esto puede resultar muy útil para tener una dimensión exacta. En este caso, nos da la anchura, ¿sí? Que es esta anchura de 30 centímetros, la altura de 2,80. Esa es la información que nos proporciona en este objeto. Esto puede ir variando dependiendo del objeto que tengamos. Lo importante ahorita es que sepan ustedes que aquí van a tener las características del objeto, ¿sí? Las dimensiones del objeto, y que ustedes las pueden ir manipulando, ¿sí? Ya sea a través de estas flechas, ¿sí? Vean que estamos aumentando el ancho, ¿sí? Vamos a regresarlo a 30 centímetros, y esto puede ser una herramienta muy útil, porque a lo mejor queremos nosotros una dimensión particular, 32 centímetros. Ahí está en 32 centímetros. Podemos tener la certeza que tiene esa dimensión. Lo mismo para el tema de la altura. Noten que en este caso nuestro espacio tiene 2,80 de altura, ¿sí? Esa es la propuesta que les estamos haciendo para este ejercicio. Y estas funciones las van a encontrar ustedes para todos los objetos, ¿no? Que vayan ustedes incorporando, e inclusive también para los objetos que tenemos como las ventanas, ¿sí? Y pues demás objetos que vayan presentando. Veremos a continuación cómo lo vamos a ir haciendo. La otra característica importante que les puede resultar útil y necesario es modificar no las propiedades en cuanto a las dimensiones del objeto, sino en los materiales. Podrán ver que en este menú
tienen diferentes pestañas, ¿sí? No vamos ahorita a mencionar todos, pero quiero centrarme en esta parte del material. Otra vez, estos objetos o esta pestaña material estará presente en los distintos objetos, ¿sí? Y presente en lo que son los muros también, ¿sí? A través de esta pestaña podemos nosotros modificar el material o el color de los elementos que vayamos nosotros incorporando. Podrán ver también ustedes que en la parte inferior tenemos esta pestaña de materiales, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la opción de modificar el material conforme a aquellos materiales que hemos estado utilizando. Aquí desplegando a través de esta flecha, este es el menú de materiales. Estos 24 materiales son los que actualmente tengo disponibles, son los que tiene el programa por default, son los que se han ido creando a partir de agregar las ventanas, agregar los otros muros, ¿sí? Nosotros pudiéramos seleccionar a partir de esta base de datos. Vean, por ejemplo, el primer acabado está destinado para el piso, hay un segundo acabado para el techo y un tercero para las paredes y así sucesivamente para los diferentes elementos. En este caso, los tabiques de separación tienen un acabado 22. Este es el acabado 22. Y tenemos, ¿no?, de este lado derecho, una referencia de color, ¿sí?, que nos da las características, nos da el color que está utilizando, pero más importantemente el porcentaje de reflexión, que esto va a ser fundamental para el trabajo de iluminación, saber cuál es el coeficiente de reflexión de los materiales. Si revisamos los elementos básicos, bueno, tenemos un piso que es prioritariamente oscuro, con un coeficiente de reflexión del 20%, ¿sí? Esto pudiera ser una madera o un pavimento cerámico con un color oscuro, quizás gris como el que tenemos ahí, y que tienen este coeficiente de reflexión. La pared, perdón, los techos o el techo es más claro, tiene un 70% de coeficiente de reflexión, tiene este acabado, este color pues, beige, ¿no?, como crema, y las paredes tienen un 50% de reflexión. Ya posteriormente les proporcionaré una lista de referencias para que tengan ustedes esta guía de cuál es el coeficiente de reflexión de los distintos materiales y que puedan ustedes elegir, ¿no?, el material o las características del material que estén ustedes considerando. Pero pueden trabajarlo a partir de los colores. El programa en automático les puede dar. Ustedes podrían tomar la decisión en este momento de modificar, por ejemplo, el piso, que a lo mejor resulta muy oscuro para lo que quieren, por un acabado mucho más claro, ¿sí? En este caso, bastará con que seleccionen de la lista de materiales, vamos a pensar el acabado o el color que tenemos en las paredes, 50%. Yo selecciono ese material y automáticamente cambia el acabado que tenemos aquí. Por este piso es mucho más claro, tiene un coeficiente de reflexión de 50. A lo mejor quisiéramos hacer lo mismo con las paredes o con algunas de las paredes. ¿Sí? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este muro, ¿sí?, que tenemos el perímetro. Vamos a ponerle un acabado mucho más claro a esa pared. Vamos a pensar que tomamos ahora este acabado difuso de 85%, ¿no? O 20%, vamos a hacerlo todavía mucho más, vamos a tratar de hacerlo mucho más claro, mucho más blanco. Ahí lo tenemos, ¿sí? Podemos apreciar cómo cambió las características de este muro respecto al que tiene contigo. Vamos a utilizar este mismo para la parte del techo. Vamos a poner un techo mucho más claro, ¿sí? Vamos a llevarlo del 70 a este 88 que seleccionamos, ¿sí? Ahí ya cambió, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros necesitamos un material, un acabado distinto al que tenemos? ¿Sí? Vamos a suponer que este muro que tenemos aquí al fondo, vamos a identificarlo, el muro número 4, ¿sí?, lo queremos con algún acabado especial y no lo tenemos en la lista. En la parte inferior tenemos este menú de materiales. ¿Sí? Al nosotros abrir, ¿no?, o llamar esta información de materiales, nos abrirá este menú. ¿Qué podemos observar?
Bueno, esta es la lista de los materiales que tenemos ya cargados, con los cuales hemos estado trabajando. Y decíamos, pues resulta que no hay aquí alguno que nos sirva. Nosotros podríamos optar por seleccionar un nuevo material. Simplemente agregando el botón o presionando el botón de agregar, nos despliega este menú de texturas y de materiales. Vamos a trabajar con dos menús principales. Este primero que dice Simple, que son materiales similares a los que tenemos actualmente cargados. Notarán que nos decía este difuso, ¿sí? Difuso nos habla que son los diferentes colores, los diferentes acabados. Aquí ya nos agregó un nuevo material difuso. Nosotros podemos ponerle también un nombre aquí. Vamos a ponerle acabado, vamos a ponerle color, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con el color. Entonces, este es nuestro acabado de color. Y nosotros podemos modificar estas propiedades, ¿sí? De este material que por default nos dio 65, para seleccionar ya sea la capacidad de reflexión, ya sea la proporción de los colores o seleccionar un color específico. Vamos en orden. Recuerden ustedes que un color blanco, ¿sí? Lo mencionamos cuando hablamos de las propiedades de la luz, se integra de los tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Cuando esa cantidad, ¿no?, es el 100%, es decir, 1, ¿sí?, vamos a obtener un color puro, un color blanco, ¿sí? Pueden ver ustedes que aquí cambió, ¿sí? Y la reflexión, ¿no?, de ese material es el 100%. Toda la luz la va a reflejar. Por el contrario, si nosotros elegimos que tenemos 0 de rojo, 0 de azul, 0 de verde, iremos a un color negro. Estos son nuestros dos extremos. Y tendremos en medio, pues, todos los tonos y los valores intermedios, ¿sí? Si yo dejo el 1 para el azul, pues tendremos un color azul puro. Lo mismo sucederá si yo elijo un color rojo, tenemos un color rojo. Y luego las combinaciones que mencionamos. Un color rojo al 1 y un color azul al 1 nos dará un color púrpura. Aquí lo tenemos. Esta es una manera en cómo podemos elegirlo y podemos, a través de la barra, nosotros ir modificando, ¿no?, de manera aleatoria. Si nosotros tenemos los datos RGB, podemos escoger con mucha precisión, ¿sí?, el tono que queramos, ¿sí? Entonces, estas son dos maneras en que lo podemos hacer, ¿sí? Seleccionando este tono, ¿sí?, o seleccionando a partir de lo que es la barra. Vamos a poner una base en gris como lo teníamos en punto 65, ¿sí? En este caso tenemos la misma proporción. Vamos a agregarle mejor un poquito de azul, vamos a agregarle un tono más azulado, ¿sí? Porque quiero yo mostrarles, ¿no?, cómo teniendo nosotros una base de un tono, podemos ir cambiando el brillo. Vean ustedes cómo, dependiendo de lo que yo vaya seleccionando, se va modificando el porcentaje de reflexión, el coeficiente de reflexión. Pero yo podría, teniendo un color, manipular exclusivamente este dato, ¿sí? En automático me va a ir modificando los valores aquí arbitrarios para mantener sobre una gama de colores aumentando su reflexión, ¿sí? Por ejemplo, 50%, pues me da este resultado y ya me va aumentando de manera proporcional, en este caso rojo y verde, que es lo que puede aumentar, para darnos un tono que nos dé este coeficiente de reflexión. Entonces, esta puede ser una segunda manera en cómo podemos nosotros manipular. Aquí en la parte inferior nos da las características de ese material. También esto incide en cómo refleja la luz, ¿sí?, qué tan especular es o qué tan rugoso es ese material. Entonces, aquí podríamos nosotros jugar un poco también para darle estas características. Finalmente, podríamos nosotros escoger tal cual un color. Vamos a tener diferentes opciones, diferentes paletas para escoger el diferente tono, ¿sí?, diferentes sistemas para hacerlo, ¿sí? Y nosotros, pues, podríamos ir escogiendo, ¿no?, los materiales, los tonos, ¿no?, que se asemejen más a nuestros materiales, ¿sí? Entonces, son diferentes maneras en cómo podemos irlo seleccionando, ¿sí? Vamos a seleccionar aquí esto sobre los cafés. Vamos a pensar que tenemos un detalle ahí con una madera tipo Wenge, ¿no? Pues podemos agregar ¿sí?
y ya incorporé yo en mi base de datos ese material. Como yo tenía seleccionado este objeto, pues también ya me lo modificó, pero ya está cargado a la base de datos. Entonces yo ya podría llamar ese nuevo material a partir del menú. Aquí véanlo cómo nos dio un 1% aquí, tiene mucho negro, muy poca reflexión. ¿Sí? Entonces, esta es una primera manera en cómo podemos cambiar, ¿no? O simular cómo la luz va a reflejar en los objetos a partir de cambiar las propiedades de nuestro objeto. Pero podemos incorporar, decíamos, a través de otro menú, otro tipo de materiales, ¿sí? Que son materiales ya precargados y que nos va a dar no solo las propiedades de reflexión, sino también visualmente, ¿no? La referencia de ese material. Si yo, por ejemplo, este elemento de madera, ¿sí? Quisiera hacerlo que tuviera esa visual de madera, podría yo ir seleccionando entre cada uno de estos menús, ¿no? Y elegir aquel que pues, me parezca que se parece más al material que yo estoy considerando, ¿no? Vamos a pensar que este sería el más parecido, ¿sí? Entonces, nuevamente, ya se incorporó otro material. Este, vean, tiene un 80%, ¿no? Un porcentaje como de reflexión nos está diciendo, ¿no? No, aquí 14% de reflexión, no un 80%, todavía no carga bien, ¿sí? Y podremos ver que modifica el material, ¿no? En este caso, pues, es un material que es muy parecido, muy oscuro, entonces por eso no logramos apreciarlo. Vamos a hacerlo con un material un poquito más claro para que puedan ver ustedes la diferencia, ¿sí? Que puedan ustedes apreciar que, bueno, no es la superficie lisa. Y les recuerdo, bueno, pueden agregar, en este caso, para que veamos, voy a eliminar este material porque ya lo cargué, no es el que me servía. Entonces, para no ir agregando materiales, vamos a escoger este, es más claro, ¿sí? Pues aquí ya se modificó, me eliminó el anterior, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos. Lo estaba poniendo en el piso. Bueno, pues ya quedó en el piso, está bien ahí, ¿sí? Entonces lo pueden ver, ya cambió no solo el material, sino nos da una textura que esto cuando hagamos los renders, las resoluciones en 3D, pues podremos notar estos materiales, ¿sí? Esta manera, ¿no? De ir modificando las características de los materiales, pues es la herramienta que podrán ustedes utilizando para personalizar su proyecto. Pues muy bien, hasta aquí esta primera parte, este primer tutorial para el tema de los materiales con el proyecto. Continuaremos viendo cómo agregar nuevos elementos. Ustedes ya tendrán en este momento la base para cambiar las propiedades de su local. Pues muy bien, nos veremos en el próximo tutorial. Hasta luego.